¿Sientes que Dios te está hablando pero no sabes si es Él o solo tu mente? ¿Te has preguntado cómo reconocer su voz entre tantas otras? En este video te voy a mostrar las 3 pruebas infalibles para saber si Dios te está hablando hoy. Y si te quedas hasta el final, no solo aprenderás a identificar su voz, sino que descubrirás cómo vivir en intimidad con Él y experimentar paz, dirección y seguridad como nunca antes. Así que suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos, porque aquí hablamos claro, directo y con base bíblica para ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Y si en algún momento algo resuena contigo, escríbelo en los comentarios, queremos caminar contigo. ¿Vamos a empezar? ¿Y si esa voz que escuchaste era Dios? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esa voz interior que sentiste en un momento clave de tu vida? Esa impresión que parecía más profunda que un simple pensamiento. ¿Era Dios hablándote o simplemente tu mente jugándote una mala pasada? Muchos creyentes nuevos, y aún personas que apenas están comenzando a acercarse a la fe, se hacen esta misma pregunta. Tal vez tú también has sentido algo parecido, un impulso que te llevó a llamar a alguien justo en el momento necesario. Una convicción tan clara que parecía venir de otra fuente. Una paz que no sabías explicar. Y en ese instante, te preguntaste, ¿fue Dios? Pero luego vinieron las dudas. ¿Qué tal si solo fue una coincidencia? ¿Qué pasa si me estoy inventando todo esto? ¿Cómo puedo estar seguro de que es Dios quien me habla? Déjame decirte algo importante, no estás solo. Esta lucha es común. De hecho, es una de las preguntas más frecuentes entre los que comienzan a caminar con Dios. Y tiene sentido. Porque si Dios es real, si Él tiene interés personal en ti, entonces tiene sentido que quiera comunicarse. Pero la pregunta es, ¿cómo reconocer su voz entre tantas otras? Vivimos rodeados de voces. La voz de nuestras emociones. La voz de nuestros temores. La voz del pasado. La voz de las opiniones ajenas. Y sí, también la voz del enemigo, que susurra mentiras. En medio de ese ruido, ¿cómo distinguir la voz del Creador? Hoy quiero invitarte a un viaje sencillo pero poderoso. Vamos a identificar 3 pruebas claras, concretas, infalibles, que puedes usar para saber si esa voz que escuchaste viene de Dios. Estas no son fórmulas mágicas, pero son principios eternos. Han sido confirmados una y otra vez a lo largo de la historia por miles de creyentes que han aprendido a caminar en intimidad con Dios. Y si tú aplicas estas pruebas, podrás tener una certeza renovada, una dirección clara y una paz profunda. Porque sí, Dios habla. Y más aún, Dios quiere hablarte a ti. ¿Estás listo para aprender a reconocer su voz? ¿Quieres dejar de vivir en la confusión espiritual y comenzar a experimentar una relación real con el Dios que todavía habla? Quédate conmigo. No te vayas. Lo que estás por descubrir puede transformar tu manera de vivir la fe. Dios no es un padre ausente. Él habla y lo sigue haciendo. Imagina por un momento que un padre amoroso observa cómo su hijo se pierde en una ciudad desconocida. ¿Qué haría ese padre? ¿Se quedaría callado? ¿Ignoraría su angustia? ¿Lo dejaría sin dirección? Por supuesto que no. Ese padre buscaría la manera de comunicarse, de guiarlo, de hacerle saber que está ahí. Así es Dios contigo. No es un padre distante, silencioso, indiferente. Es un padre cercano, presente, que ha hablado y sigue hablando. Su deseo es guiarte, consolarte, corregirte, impulsarte. Y lo hace, por medio de su voz. La Biblia dice en Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde el principio, Dios ha hablado. Lo hizo con Adán en el Edén. Con Abraham, llamándolo a dejar su tierra. Con Moisés, desde la zarza ardiente. Con los profetas, con visiones, sueños, susurros. Pero la culminación de su voz fue Jesús. Jesús no solo habló de parte de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. Y cuando Jesús vino, dijo algo asombroso en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él no dijo mis ovejas leyeron mi voz o recordaron mi voz del pasado. Dijo oyen. Presente. Activo.
vivo. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tú eres una de sus ovejas, si le perteneces, si le sigues, puedes oír su voz. Tal vez no la has escuchado de forma audible, pero sí la has sentido. Esa paz inesperada. Esa convicción firme. Esa dirección que no puedes explicar. Ese susurro que te dice, no temas, yo estoy contigo. La promesa es clara, Dios habla. Pero más aún, Dios quiere hablarte a ti. El problema no es si Dios está hablando. El verdadero problema es si tú estás escuchando. Y por eso este video es tan importante. Porque si logras reconocer su voz, ya no caminarás a oscuras. Ya no vivirás adivinando. Tendrás dirección, tendrás claridad. Y más importante aún, tendrás una relación más íntima con tu Padre Celestial. Hoy quiero ayudarte a sintonizar con esa voz. A afinar tus oídos espirituales. Y para eso, vamos a descubrir juntos 3 pruebas infalibles para saber si eso que escuchaste realmente viene de Dios. Pero antes de revelarlas, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a escuchar, incluso si lo que Él dice desafía tus planes? Porque Dios no siempre dice lo que queremos oír, pero siempre dice lo que necesitamos. Estas son las 3 pruebas infalibles, y no son lo que crees. Ahora que sabes que Dios sí habla, ¿cómo puedes reconocer su voz entre tantas otras? Tal vez esperas que te diga que escuchar a Dios es una experiencia mística, llena de visiones o palabras audibles. Y aunque Dios puede hablar así, la verdad es que la mayoría de las veces su voz es más sutil, más interna, más íntima. Y para reconocerla, necesitas aplicar discernimiento espiritual. Por eso hoy quiero compartirte 3 pruebas simples, pero poderosas. Las llamo infalibles, no porque garanticen perfección, sino porque si las usas juntas, te darán una alta certeza de que lo que estás escuchando viene del cielo. Aquí están. 1. ¿Es bíblica? Todo lo que Dios dice está en perfecta armonía con lo que ya ha dicho en su palabra. Si contradice la Biblia, no es su voz. 2. ¿Produce fruto? La voz de Dios no solo informa, transforma. Lo que viene de Él da fruto de justicia, paz, amor, obediencia. Si lo que escuchas produce división, orgullo o confusión, no viene de Él. 3. ¿Confirma el Espíritu? El Espíritu Santo dentro de ti testifica. Da paz, confirma, afirma. Si lo que escuchas deja inquietud, duda o presión, es momento de ponerlo en pausa. Vamos a desglosar cada una con cuidado. Te daré ejemplos reales, versículos clave y una pregunta de reflexión que puedes usar cada vez que te preguntes, ¿será que Dios me está hablando? Pero antes de comenzar, quiero que te hagas una promesa personal. No buscaré solo una señal, sino conocer a la persona. Dios no quiere que te obsesiones con palabras, sino que aprendas a vivir en comunión con Él. ¿Estás listo para aprender a escuchar con nuevos oídos? Comencemos con la primera prueba, ¿es bíblica? La primera prueba que debes aplicar cada vez que creas haber oído la voz de Dios es esta, ¿es bíblica? Parece obvio, pero no lo es tanto. Porque muchas personas sinceras, incluso creyentes fieles, han sido engañadas por palabras que sonaban bien, pero no se alineaban con la palabra de Dios. Y Dios jamás se contradice. Pablo lo escribió claramente en 2 Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es el filtro por excelencia. La voz de Dios nunca te dirá algo que contradiga lo que ya está revelado en su palabra. ¿Cómo se aplica esto? Veamos algunos ejemplos. 1. Alguien dice, Dios me dijo que me vengue, que le devuelva a esa persona lo que me hizo. Pero Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Conclusión, esa voz no viene de Dios. No es bíblica. 2. Una persona siente, creo que Dios me está guiando a dejar a mi familia para irme a hacer mi vida en otro lugar sin ninguna responsabilidad. Pero 1 Timoteo 5:8 enseña, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esa voz contradice la Escritura. Por tanto,
no es de Dios. 3. Otro escucha interiormente, no ores más. Dios ya no te escucha. Pero Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé. Y 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Entonces, ¿qué hacemos? Descartamos esa voz. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchos se dejan llevar por emociones, por experiencias subjetivas o por lo que otro profetizó. Pero si no está respaldado por la palabra de Dios, no es de Dios. Dios no se contradice. Él no cambia de opinión. Lo que fue verdad hace 2000 años, lo sigue siendo hoy. Y su voz nunca te guiará a hacer algo que vaya en contra de su carácter revelado en las Escrituras. ¿Cómo saber si algo es bíblico? Pregúntate esto. ¿O lo que escuché tiene base en la Biblia? ¿Hay algún versículo que lo respalde claramente? ¿Contradice algún principio bíblico? Si no puedes responder afirmativamente, detente. Ora. Consulta a alguien maduro en la fe. Y sobre todo, vuelve a la palabra. Ilustración cotidiana. Imagina que tu padre terrenal te dejó una carta con instrucciones para cuando no esté. ¿Te parecería lógico que luego alguien te dijera que tu papá quería que hicieras algo completamente diferente a lo que dejó por escrito? Claro que no. Así también es con Dios. La Biblia es su palabra escrita. Cualquier voz que no armonice con ella, no es suya. Pregunta de aplicación. ¿Eso que crees haber oído, es bíblico? ¿Puedes encontrar en la palabra un respaldo claro? ¿O estás tratando de justificarlo con tus emociones? No pongas tu fe en una voz vaga. Pon tu fe en la palabra sólida. La segunda prueba para discernir si lo que has escuchado viene de Dios es esta: ¿produce fruto? Jesús fue directo y claro en Mateo 7:15-20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Este principio no solo se aplica a las personas, también a las palabras que recibimos. La voz de Dios siempre produce buen fruto. Siempre. Nunca dejará destrucción, confusión, orgullo o desorden como resultado. ¿Qué tipo de fruto produce la voz de Dios? Cuando Dios habla, se manifiestan evidencias visibles y espirituales. No siempre de inmediato, pero sí con el tiempo. Y el fruto habla por sí solo. Mira lo que dice Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, pregúntate: ¿o lo que escuchaste te llenó de paz o de ansiedad? ¿Te movió a amar o a juzgar? ¿Te hizo más obediente o más rebelde? ¿Te llevó a la humildad o a la soberbia? ¿Te acercó a otros o te aisló? Ejemplos prácticos. 1. Una persona dice: sentí que debía confrontar a mi hermano en la fe. Pero lo hice con rabia, gritando, acusando. Puede que la motivación inicial viniera de Dios, pero si el fruto fue división, enojo y herida, algo se desvió en el proceso. La voz de Dios corrige, sí, pero con amor y verdad. 2. Alguien comparte: Dios me dijo que renuncie a mi trabajo y me dedique al ministerio. Pero lo hice sin orden, sin provisión, y ahora estoy frustrado y en deuda. Tal vez Dios sí tenía un llamado, pero si la ejecución no dio fruto, es necesario revisar si fue el tiempo correcto, el modo correcto, la voz correcta. 3. Otro testifica: Dios me dijo que perdonara a quien me traicionó. Fue difícil, pero después sentí paz, liberación y reconciliación. Ese es el fruto del Espíritu. Aunque cueste, la voz de Dios siempre conduce a la vida. Fruto no es solo emoción, es transformación. Muchas veces confundimos una palabra emocional con una palabra de Dios. Pero no toda emoción intensa viene del cielo. El fruto verdadero se ve con el tiempo. Se evidencia en cambios, decisiones, obediencia. Jesús dijo en Juan 15:5: el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Si esa palabra que escuchaste te conecta más con Cristo, te impulsa a permanecer en él, te hace madurar, entonces el fruto es bueno. Pero si te desordena, te enfría, te vuelve egoísta o reactivo, cuidado. Ilustración cotidiana.
Imagina una semilla. No importa cuán bonita parezca. Si no germina, si no da fruto, es estéril. Así pasa con las voces que decimos escuchar. Si no hay fruto, no viene del Espíritu de Dios. Pregunta de aplicación. Lo que crees haber oído, ¿qué está produciendo en ti? ¿Está generando fruto del Espíritu o fruto de la carne? Si el resultado no se parece a Cristo, esa voz no viene de Cristo. La tercera prueba para discernir si lo que has oído viene de Dios es esta: ¿confirma el Espíritu? Aquí entramos en una dimensión íntima, profunda, espiritual. No se trata de emociones superficiales, ni de intuiciones humanas. Se trata del testimonio interior del Espíritu Santo. Romanos 8:16 lo dice con claridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu que te convenció de pecado, que te regeneró, que te dio nueva vida, es el que también te guía. Él habita en ti. Y cuando Dios habla, el Espíritu Santo lo confirma dentro de ti. ¿Cómo se manifiesta esta confirmación? A menudo, se presenta como una paz interna difícil de explicar. Una seguridad suave, pero firme. Un sí dentro de ti que no se basa en lógica humana, sino en una certeza espiritual. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobierne en griego implica actuar como árbitro. Es decir, cuando estás en duda, la paz de Dios debe ser la que decida. Si lo que escuchas deja inquietud, ansiedad, contradicción interna, espera. Dios no habla para confundirte. Habla para darte dirección. ¿Qué no es el testimonio del Espíritu? No es simplemente sentir bonito. No es emoción fuerte. No es pensar, me conviene, entonces debe ser de Dios. Es más profundo. Es cuando, en oración, en quietud, en conexión con Dios, todo dentro de ti se alinea. No todo tiene sentido lógico, pero hay convicción espiritual. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu está ahí para ayudarte a saber. No adivinar. No suponer. Saber. Ejemplos concretos. Una persona dice: siento que debo tomar esta decisión, pero cada vez que oro sobre eso, algo en mí se inquieta, se turba. Esa falta de paz es una señal de que no es el tiempo, o no es el camino. 2. Otro comparte: no tiene lógica, pero cuando oré, sentí una paz profunda que no entendía. Todo apuntaba a decir que no, pero sentí que debía obedecer. Esa es la paz que sobrepasa el entendimiento. Filipenses 4:7. 3. Una hermana testifica: había dos caminos delante de mí, ambos buenos. Pero uno, al orar, tenía luz, paz, gozo. El otro, simplemente me estresaba. Escogí el primero. Y luego vi cómo Dios respaldó. El Espíritu testifica. Confirma. Aclara. Ilustración cotidiana. Piensa en una brújula espiritual. Cuando estás en sintonía con Dios, el Espíritu actúa como esa aguja que apunta al norte. Puede que no veas todo el mapa, pero sabes en qué dirección comenzar. Y si la aguja se vuelve loca, es porque algo está desalineado. Quizá estás con prisa. O quizá estás escuchando otras voces. Entonces hay que parar. Silenciar el ruido. Volver al lugar secreto. Pregunta de aplicación. ¿Lo que escuchaste trae testimonio del Espíritu en tu interior? ¿Confirma la paz de Dios? ¿O necesitas esperar más, orar más, rendir más? No ignores esa voz suave dentro de ti. A veces, el Espíritu habla más en el silencio que en el ruido. Llegamos a un punto crucial. Ya hablamos de la Escritura, del fruto, del testimonio del Espíritu. Pero hay algo aún más profundo, más esencial. Porque puedes conocer la Biblia y aún así no escuchar a Dios. Puedes buscar frutos y confundirte con resultados aparentes. Incluso puedes querer oír al Espíritu, pero no tener una relación viva con Él. La verdad es esta. La voz que más transforma tu vida es la voz de aquel que más amas. Jesús lo dijo en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él.
¿Ves el orden? Primero el amor, luego la obediencia, después la presencia. Muchos quieren oír a Dios, pero no quieren obedecerlo. Quieren dirección, pero no rendición. Quieren respuesta, pero no relación. Pero el secreto está en el amor. Porque cuando realmente amas a alguien, reconoces su voz en medio de una multitud. Un hijo reconoce la voz de su madre entre 1000 sonidos. Un esposo distingue la voz de su esposa en cualquier ambiente. No porque sea experto en audio, sino porque hay intimidad. Así es con Dios. Entre más lo amas, más lo escuchas. Entre más lo buscas, más lo reconoces. Entre más te rindes, más claro se vuelve su susurro. ¿Por qué no oigo su voz? A veces es porque estás esperando un trueno, y Él está en el silbo apacible. Como Elías en un Reyes 19, 11-12. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro. ¿Sabes quién escucha un susurro? ¿Quién está cerca? Dios no grita. Dios no compite con el ruido. Dios susurra. Y para oírlo, necesitas acercarte. Tal vez el problema no es que Dios no hable, sino que tienes el corazón lleno de otras voces. O que solo te acercas a Él cuando necesitas dirección, pero no cuando solo quieres estar con Él. La mayor recompensa de oír su voz no es la guía que recibes. Es el amor que experimentas. Porque cuando Dios habla, revela su corazón. Y no hay nada más transformador que eso. Pregunta sincera. ¿Quieres oír a Dios o solo quieres soluciones? ¿Quieres su voz o solo su ayuda? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que diga, incluso si no es lo que esperas? Dios no es un oráculo para tus planes. Es tu Padre, tu Señor, tu amigo. Y habla no solo para informarte, sino para formarte. Hoy, Él te dice: si me amas, oirás mi voz. Y si oyes mi voz, tu vida no será igual. Hoy has aprendido algo esencial para tu vida espiritual: Dios habla. Y sí, quiere hablarte a ti. Ya no necesitas vivir confundido. Ya no tienes que seguir dudando si esa impresión que sentiste fue de Dios o no. Tienes 3 pruebas claras, prácticas, bíblicas, que puedes aplicar desde hoy. 1. ¿Es bíblica? Dios nunca contradice su palabra. Su voz se alinea con la Escritura, no con nuestros caprichos. 2. ¿Produce fruto? La voz de Dios transforma. Si lo que escuchaste genera obediencia, paz, amor, humildad, es su fruto. 3. ¿Confirma el Espíritu? La paz de Dios actúa como árbitro en tu interior. Si lo que crees haber oído viene acompañado de testimonio espiritual, puedes avanzar con confianza. Pero más allá de las pruebas, hoy entendiste algo aún más profundo. Escuchar la voz de Dios no es un método, es una relación. Y esa relación se fortalece en la intimidad, en la obediencia, en el amor. Entre más lo amas, más clara será su voz. Y entre más lo escuchas, más lo conocerás. No necesitas ser un místico. No necesitas tener décadas en la fe. Solo necesitas un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu rendido. Oración guiada. Quiero guiarte ahora en una oración. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundo y repite conmigo. Señor Dios, gracias porque me amas y no estás en silencio. Hoy creo que hablas y que puedes hablarme a mí. Perdona si he ignorado tu voz. Perdona si he escuchado otras voces antes que la tuya. Te entrego mi mente, mis emociones, mis decisiones. Hazme sensible a tu voz. Enséñame a discernir con tu palabra, con tu fruto, con tu espíritu. Dame paz cuando sea tu dirección. Dame convicción para obedecer. Y sobre todo, dame más amor por ti, para reconocerte más. Hoy quiero conocerte más, no solo oírte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Llamado final. Si esta enseñanza fue útil para ti, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad que quiere oír la voz de Dios y caminar en obediencia. Comparte este video con alguien que esté buscando dirección. Tal vez Dios te está usando para hablarle justo hoy. Y recuerda esto siempre. Dios no deja de hablar. Solo necesitas aprender a escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, gracias.
Tu tiempo es valioso y el hecho de que hayas decidido invertirlo aquí, buscando la voz de Dios, me habla de tu hambre espiritual y eso conmueve el corazón del Padre. Si este contenido te ayudó, si algo hizo clic en tu interior, no te lo guardes. Compártelo. Mándaselo a esa persona que sabes que está confundida, que necesita una palabra clara, que está buscando dirección. Suscríbete al canal, activa la campanita y ayúdanos a que este mensaje llegue a muchos más. Recomiéndanos en tus redes, por WhatsApp, en tu iglesia, con tu familia. Porque si una sola vida más puede aprender a escuchar a Dios, todo habrá valido la pena. Y recuerda esto: Dios no busca expertos. Busca corazones dispuestos. Sigue escuchando. Sigue obedeciendo. Y cuando no sepas qué hacer, vuelve a su voz. Nos vemos en el próximo video. Te bendigo.